Le doy gracias a Dios porque nos permite regresar con bien después de un tiempo de vacaciones prácticamente. Y bueno, pues ansioso por ya estar junto con ustedes estudiando la bendita palabra de Dios, porque siempre es lo que necesitamos, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a tomar el tema del día de hoy, sin mayor preámbulo. Hoy lo he titulado ¿Cómo sacar el mayor provecho de tu vida? Y bueno, pues vamos a ser enseñados cómo sacar el mejor partido de nuestra vida, que realmente sea nuestro Padre Celestial el que se glorifique a través de nuestra existencia, mis amados, que eso es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Bueno, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a estar leyendo el capítulo 37 y 38 del libro de Éxodo, ya estamos por finalizarlo, entonces vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer del capítulo 37 cómo era el mobiliario del tabernáculo. Y dice la palabra de Dios ahí en Éxodo 37, versículo 1 en adelante. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera. Y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, a un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca. Asimismo, el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio los hizo querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros el uno enfrente del otro miraban hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo, y de codo y medio su altura, y la cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro, y los puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos, por los cuales se metían las varas para llevar la mesa, e hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones, con que se había de libar el oro de oro fino. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus 2 lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor. Así, en los 6 brazos que salían del candelero, y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Hizo también el altar del incienso, de madera de acacia, de 1 codo de su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, en las 2 esquinas a los 2 lados, para meter por ellos las varas con que había de ser conducido.
e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Asimismo, el aceite santo de la unción y el incienso puro, aromático, según el arte del perfumador. Capítulo 38. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado, y de 3 codos su altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, el atrio del tabernáculo. Hizo asimismo el atrio, del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte cortinas de 100 codos, sus columnas 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental al este, cortinas de 50 codos. A un lado, cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado, de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Asimismo, las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4 con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Dirección de la obra. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahimasac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Metales usados para el santuario. Todo el oro empleado en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario. A todos los que pasaron por el censo, de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas, 100 talentos, a talento por basa. Y de los 1775 ciclos, hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio,
y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Bueno, pues esta es la palabra de Dios que nos corresponde estudiar el día de hoy, mis amados, de lo cual vamos a extraer pues una gran información respecto a cómo sacar el mayor provecho de nuestra vida o cómo sacar el mayor partido, el mejor partido de nuestra vida. Bueno, primero quiero decirles que, obvio, la vida es un don extraordinario y maravilloso. Y en la vida, en la Biblia, pues se nos lleva constantemente, se nos urge, se nos anima a no desperdiciar este don y sacar el máximo partido a nuestra vida, el máximo provecho, el máximo beneficio. Y para ello, pues tenemos que aprender primeramente a dominar la autodisciplina. Fíjense que en el libro de los Proverbios se nos da pues la sabiduría práctica, ya lo hemos dicho con anterioridad. Se nos da esa sabiduría sobre cómo sacar el mayor partido a nuestra vida y evitar desperdiciarla cayendo en diferentes trampas. Recuerden que Satanás, el enemigo de nuestra vida, pues siempre está tendiendo trampas en las cuales él quiere que nosotros caigamos y nos pone constantemente esas carnadas que nos llaman mucho la atención, mis amados. Entre las mayores carnadas o mejores carnadas que el enemigo tiene para hacernos caer en la trampa del engaño, de la mentira, justamente es la carnada de la ofensa. Pero no solamente utiliza esa carnada, utiliza la carnada de la vanagloria, la carnada de la mundanidad, la carnada de la situación que nosotros, pues de alguna manera, pues ya hemos probado constantemente o probamos antes de venir a los pies de Cristo, y por eso es bien fácil para el enemigo hacernos caer en la trampa, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a ver dos ejemplos respecto a cómo sacar el mayor partido de nuestra vida dominando nuestra autodisciplina. Y primeramente tenemos que aprender a dominar nuestra economía. Fíjense que nuestra economía es una de las áreas de la vida que requieren autodisciplina. Siempre hay abundantes trampas y engaños económicos como una deuda inmanejable, como inversiones imprudentes, como compromisos insensatos o innecesarios. ¿Cuántas veces, muchas ocasiones nos hemos dado a la tarea de comprometernos imprudentemente, insensatamente, innecesariamente, y eso nos acarrea deudas, ¿verdad? Bueno, pues en el libro de los Proverbios, el autor nos lleva a que si nos hemos metido en un embrollo financieramente hablando, pues hagamos todo lo que está en nuestro poder para salir de esa situación tan pronto como sea posible, sin perder un minuto. Y puede que tengamos que llegar al punto de humillarnos delante de la persona con la que contrajimos esa deuda, o reconocer lo que hemos hecho equivocadamente y pues retomar nuestra condición financiera, ¿verdad? Si entendemos que estamos derrochando el dinero que posiblemente ni tenemos y que por eso nos lleva a pedir préstamos o a hacer uso de una tarjeta de crédito o a tener que echar mano de los recursos que Dios nos ha dado para otras cosas, desgraciadamente hacemos mal. ¿Cuántos de nosotros que no hacemos prudentemente caso a lo que el Señor nos ha dado como una ordenanza, como un mandamiento de traer los diezmos al alfolí y pretendemos echar mano del recurso de lo que debimos haber apartado previamente, de lo que se nos fue enseñado en días anteriores, para efecto de llevar al altar, al alfolí, al reino de los cielos, lo que nos corresponde como verdaderos hijos de Dios. No diezmamos, no ofrendamos, pero sí queremos que Dios bendiga nuestra economía y nuestras finanzas. Entonces, cuando reconocemos que estamos haciendo las cosas equivocadamente, podemos llegar a humillarnos delante de Dios, pedirle perdón, decirle, Señor,
Hoy estoy comprendiendo que tú eres lo primero en mi vida, tú eres el que le corresponde el primer lugar en mi existencia, tú eres mi tesoro y por lo tanto yo voy a diezmar, a ofrendar correctamente como tú lo has propuesto para mi vida y pedirle perdón y entonces reconocer que hemos hecho algo mal y encaminar correctamente nuestros pasos en esa área. Tenemos que hacer todo lo posible, ¿verdad? Lo que esté en nuestro poder para liberarnos de la trampa de Satanás. ¿Cómo ha llegado la trampa a tu vida acerca del diezmo? Seguramente te han llegado voces o ideas en donde el enemigo te dice, ¿para qué vas a diezmar? Eso nada más lo va a ocupar el pastor para su propio provecho. No debes diezmar porque el diezmo se quedó en el Antiguo Testamento. Y muchas otras ideas que trae Satanás a nuestra vida, que usa como carnada para hacernos caer en la trampa del engaño. Y pues en ese sentido, seguimos en una condición crítica. Si no enderezamos nuestra economía, esto puede tener un efecto muy perjudicial para nuestra vida y para la de nuestra familia. Y muchas ocasiones, mis amados hermanos, cuando no dominamos nuestras finanzas, nuestra economía, malgastamos los recursos que el Señor nos da. Ok, una vez que yo ya aprendí a diezmar y a ofrendar correctamente, no debo despilfarrar lo demás. Debo aprender a gastarlo correctamente. Y si no tengo claras las ideas cuando voy a hacer una compra o un gasto, debo orar para que Dios me direccione respecto a lo que debo o no debo adquirir. Si verdaderamente lo necesito y es prudente en ese momento adquirirlo, el Señor me dará paz en mi corazón y me llevará a hacer las cosas correctas. Pero si hay una situación en donde Dios está poniendo trabas, donde hay inquietud en mi corazón, donde de alguna o de otra manera siento que Dios está hablando a mi vida, que no debo hacer tal o cual gasto, preferible no hacerlo, mis amados, porque Dios pone esas impresiones espirituales para que nosotros hagamos lo correcto. Amén. Si hemos hecho lo incorrecto hasta este momento, bueno, pues vamos a procurar hacer lo que nos corresponde y a orar a Dios para que nos saque de este apuro, de esta condición y que nos permita seguir avanzando, ¿verdad? Y no, y procurar no volver a repetirlo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones Dios nos ha ayudado. Dios nos ha sacado de problemas económicos severos, pero tal parece que no nos queda la enseñanza. Recuerden que la fe nos tiene que llevar a entender que todo proviene de Dios, que todo Dios lo utiliza para bendición nuestra, pero también todo trae una enseñanza. Y si tú has pasado por apuros económicos, reconoce la enseñanza que Dios te está dando y aplica en tu vida lo que Dios te está enseñando. Amén. A través de esa prueba. Bueno, también tenemos que aprender a dominar nuestro tiempo. Podemos, desgraciadamente, desperdiciar nuestra vida mediante la falta de autodisciplina. Si no rendimos cuentas, nos podemos volver fácilmente perezosos, lo cual puede tener consecuencias desastrosas. Podemos aprender autoliderazgo de las hormigas, por ejemplo, ¿se acuerdan? A las que nadie dice lo que deben hacer. La palabra de Dios, de hecho, nos los enseña. No tienen quien las mande, ni quien le vigile, y mucho menos quien las gobierne. Pero a pesar de lo cual trabajan ellas muy duro, y con todo, en el verano almacenan provisión, y durante la cosecha recogen alimentos y los guardan. Eso es tener una disciplina en su tiempo, mis amados. Dominar el tiempo. Recuerden que el Señor nos da tiempo para todo. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, la palabra de Dios nos enseña que Dios nos da tiempo para todo debajo del sol. Entonces, habrá tiempo en que podamos estar, ¿verdad?, percibiendo cierto salario adicional y tenemos que aprender a guardar. Desgraciadamente, al no tener el autodominio o la autodisciplina en el área del tiempo, pues tristemente también vemos que no la tenemos en el área de las finanzas o economía.
Y muchas veces, como no controlamos ni el tiempo ni las finanzas, nos metemos en problemas mayúsculos. Gastamos el dinero que nos llega a las manos tal como si nos quemara, ¿verdad? Como si el dinero fuera lumbre que nos quema y rápidamente hay que gastarlo. Y ya no hallamos en qué gastar. Mis amados, allí entra la autodisciplina. Son momentos en los que Dios nos bendice, tal vez en abundancia, pero no es para que derrochemos, sino más bien para que aprendamos en una autodisciplina a guardar los recursos que vamos a necesitar en un momento determinado. Entonces, fíjense, también, por ejemplo, es importantísimo dormir, descansar lo suficiente para que nuestros cuerpos puedan tener ese reposo y esa restauración que necesitan. Pero necesitamos también ser cuidadosos para no desperdiciar nuestro tiempo en actividades improductivas. Muchas ocasiones hemos cambiado nuestros horarios y lejos de ser personas diurnas como fuimos diseñados, nos convertimos en personas nocturnas y queremos estar viviendo de noche y después en el día queremos estar durmiendo. Eso no debe ser, mis amados. Nosotros tenemos que aprender en sabiduría el manejo de nuestros tiempos, de nuestra economía y de todo lo que el Señor provee en recursos para nuestra vida. Esto nos lleva pues a entregar nuestra vida propiamente a nuestro Padre Celestial. Jesús, por ejemplo, constantemente advierte a sus discípulos contra lo que leuda a la masa, contra la levadura. Eso lo podemos ver ahí en el capítulo 8 de Marcos, del libro del Evangelio de Marcos. Y esa levadura viene de los fariseos y de gente como Herodes, ¿verdad? Que viene a contaminar. Los fariseos por su religiosidad y Herodes por su mundanalidad. Entonces, Jesucristo utiliza la palabra levadura como una metáfora común para expresar la inclinación al mal de los seres humanos, la cual, aunque parece una cosa pequeña, no obstante corrompe a toda la persona. Eso es nuestro Yetzer Hará. Lo hemos aprendido en días anteriores, que es nuestra mala tendencia al pecado. Recuerden que nosotros lidiamos con tres enemigos. Obvio, primero está nuestro enemigo común, Satanás mismo y sus huestes de maldad. También está el mundo y también está nuestra carne. Entonces, nuestro Yetzer Hará, que es la unión de todo eso, nuestra mala inclinación al pecado, puede, con un pequeño punto de levadura, leudar toda la masa, o sea, echar a perder toda nuestra vida. No nos podemos dar el lujo, mis amados hermanos, como ya hemos comprendido muchas cosas de la palabra de Dios a lo largo de todo este tiempo, no nos podemos dar el lujo de que algo, por mínimo que sea, nos distraiga y nos lleve a desperdiciar el tiempo, a desperdiciar la economía, a desperdiciar nuestra vida, que debe estar entregada a nuestro Padre Celestial. Recuerden que los discípulos seguían sin comprender muchas veces las cosas que Jesucristo les decía. Ellos normalmente estaban abstraídos, estaban más atentos a lo físico, a lo que veían, que a lo espiritual. Recuerden que, por ejemplo, Pedro, eh, en varias ocasiones tuvo la oportunidad de ver la gloria de nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo, cuando le decía, a ver, Señor, yo quiero caminar contigo en el agua. Y mientras Pedro mantuvo su vista, su mirada en Cristo, él caminó sobre el agua. El grave problema fue cuando desvió su mirada, se desconcentró y se hundía, ¿verdad? Entonces, no es que haya nada malo con las cosas físicas en sí mismo, eh, sino más bien el enfoque que nosotros le damos. Si todavía estamos más prestos a ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor, a ver nuestras circunstancias, pues ahí desgraciadamente también el enemigo nos hace caer en la trampa del engaño. ¿Por qué? Porque ustedes y yo tenemos que ver
más allá de lo físico. Nuestro Padre Celestial nos ha abierto los ojos espirituales. Ustedes y yo podemos ver la gran batalla, las luchas que se generan día a día, espiritualmente hablando. Sabemos claramente que en este momento, por ejemplo, hay una lucha entre las huestes del mal y los ángeles de Dios que están activos, ¿verdad? Uno tratando de distraernos, por ejemplo, ya por ahí a lo mejor ya te sonó la tetera y hay que ir a apagarle al fuego porque dejaste el té en la lumbre y ya te distrajo y puede venir una palabra de bendición para tu vida y tú estás por allá distraído o a lo mejor tu mente está en otra cosa, ¿verdad? Y lejos de que recibas la bendición que Dios está trayendo a tu vida, la dejas escapar porque justamente es lo que el enemigo quiere, que tú te distraigas para desaprovechar tu vida, para dejar escapar las bendiciones que Dios preparó de antemano para estos tiempos. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando un ciego quiso tocar a nuestro Señor Jesús? Obviamente nuestro Señor Jesús hizo algo muy físico. Recuerden que escupió propiamente en los ojos del ciego y puso sus manos 2 veces sobre él, haciendo una masilla de tierra, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Él oró 2 veces hasta que el hombre se sanó por completo. Y esto pues nos anima a ustedes y a mí a seguir orando una vez más por aquellos que están enfermos, necesitados, por aquellos que de alguna o de otra manera requieren de nuestro apoyo en oración. ¿Cuántas veces tenemos que orar por esas personas? Cuantas veces sea necesario. No importa que estemos repitiendo día tras día, mes tras mes, hasta que el Señor traiga esa condición de sanidad. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer por fe. Si el Señor lo decide, puede hacerlo el día de hoy. Tú no lo sabes. O puede hacerlo dentro de 15 días. Posiblemente el Señor tenga que llevarte todavía por un proceso. Pero quiero decirte que por la llaga de Jesucristo, todos, tú y yo, hemos sido sanos. Y entonces esas son las bendiciones que no debemos dejar que el enemigo nos las arrebate. Entonces, llega el momento en que, así como los discípulos de nuestro Señor, ustedes y yo ya llegamos al punto en que comprendemos verdaderamente quién es Jesús. Él es el Cristo, el ungido, el Mesías, Yeshua HaMashiach, ¿verdad? El nombre que se nombra por sobre todo nombre. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero decirles que Jesucristo es el cumplimiento y la culminación de todo lo que en el Antiguo Testamento se manejaba como reyes, sacerdotes, profetas, ungidos. En Cristo se cumple todo. Él es el rey, Él es el sumo sacerdote, Él es el profeta, Él es el ungido del Señor. Y por lo tanto, pues nosotros tenemos una bendición adicional, mis amados. Entender el título de Mesías, ¿verdad? De alguna manera para los judíos no era prácticamente comprensible, no era adecuado. Y por eso Jesucristo, recuerden que prefería usar el título de el Hijo del Hombre. Este título era aún más majestuoso y por lo tanto más propio de Jesús. Contenía la idea del sufrimiento que se nos expresa en Daniel capítulo 7, versículo 1. El Hijo del Hombre era también una figura representativa que lo identificaba con nosotros, contigo y conmigo como seres humanos. Después vemos cómo nuestro Señor Jesús habla acerca de la cruz y muchas ocasiones no podemos entender la cruz a menos que comprendamos quién es Jesús. Recuerden que justamente aquí también embona perfectamente lo que Juan 17:3 nos enseña. La vida eterna es que conozcamos a Dios, al Dios vivo y verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió. Entonces, cuando empezamos a conocer verdaderamente a Jesús, comprendemos quién es Jesús, empezamos a entender realmente el significado de la cruz. Estas enseñanzas de repente son tan paradójicas, mis amados.
son tan contrarias a la lógica que de repente sorprenden hasta a un mismo Pedro, ¿verdad? A todos sus discípulos de repente nos sorprende porque no logramos encajar en nuestras ideas cómo a través de su muerte vence a la muerte, cómo a través de su sufrimiento nos da libertad. Imagínense a Pedro que le dice, Señor, mejor vete de aquí, no vayamos a Jerusalén, ¿para qué quieres ir ahí? Si ahí te van a matar, porque no entendía la condición. ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesús? Aléjate de mí, Satanás, porque me es necesario ir a esa condición. Muchas veces ustedes y yo no queremos pasar por la prueba que Dios nos está poniendo, por las circunstancias por las que Dios nos está llevando, porque queremos hacer como Pedro. ¿Para qué va a ir a tener ese tipo de sufrimiento? Mejor vámonos a otra parte. Pero no nos enfrentamos a la realidad y perdemos la bendición del crecimiento espiritual, de la madurez y de la comprensión del por qué Dios nos está llevando, para qué Dios nos está llevando por esa situación. Entonces, si nos damos cuenta, mis amados hermanos, de repente vemos como en un paralelo la situación de lo que les comentaba acerca de cómo sanó al ciego, ¿verdad? Y cómo parabólicamente eh, abre la vista gradualmente de este hombre y después lo lleva al paralelo de cómo Jesús abre los ojos espirituales gradualmente de los discípulos. Entonces, fíjense, primero los ojos de Pedro están abiertos en lo que concierne a la identidad de Jesús. ¿Se acuerdan cuando él mismo lo declaró? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero como que de repente vemos que solo lo entendía a medias. No veía aún la misión de Jesús. Entonces Pedro puede ver, pero no ver completamente. Y por eso muchas ocasiones nosotros tenemos ese mismo tipo de situaciones. Jesús tiene que explicarnos la extraordinaria paradoja que se da cuando queremos sacar el mayor partido a nuestra vida. Y por eso el título de este devocional. Y Jesús con su vida misma nos da el ejemplo supremo de esta paradoja. Ajá. Entonces, Él lo hace para que tú y yo aprendamos a sacar lo mejor de nuestras vidas al tener que entregarle nuestra vida a Cristo. Por eso les comentaba eso. Nuestra vida tiene que ser entregada a Cristo. Y cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo, es justo cuando le sacamos el mayor provecho a nuestra vida. Y por eso Jesús nos lleva a tener que abandonar nuestra propia vida en su servicio y en el servicio del Evangelio. Por eso dice nuestro Señor, quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Entonces vemos aquí, mis amados, cómo poder sacarle el mayor provecho a nuestra vida. Y en contraste con esto, prosigue nuestro Señor Jesucristo diciendo que es posible ganar hasta el mundo entero. Pero tenemos que perder nuestra vida para nosotros mismos. Tenemos que aprender a decir como el apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces, yo creo que todo el mundo tendría que hacerse rico y famoso para hacer todo lo que soñaron hacer, ¿verdad? Para que así puedan ver que esa no es la respuesta. Cuando tú eres rico y famoso y puedes hacer lo que tu gana se te da, vas a llegar al punto clave de saber y de entender que en Cristo no es tu mayor satisfacción, no es lo mejor que tú pudiste vivir. Fíjense cómo los mayores multimillonarios a nivel mundial solamente poseen una pequeña porción del mundo. Nuestro Señor Jesús, perdón, nos advierte o nos enseña
que si nos sentimos tentados a ir por ese camino, aun si llegáramos a la cima del éxito y ganáramos al mundo entero, podemos desperdiciar nuestra vida y perder nuestra alma. Entonces nos dice que el camino para ganar la vida es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Esto es como le podemos sacar el mayor provecho a nuestra propia vida. Las palabras negarte a ti mismo significan decirte que no a ti mismo. La vida cristiana implica el desafío de la negación diaria, del decir, hoy no voy a hacer las cosas por mí ni para mí. Hoy voy a hacer las cosas por Dios y para Dios. Eso es negarse a sí mismo. El hecho de que tengas que perdonar cuando tú no quieres, el hecho de que tengas que humillarte cuando tú no quieres, el hecho de que tengas que hacer las cosas que humanamente no quisieras, eso es negarte a ti mismo en obediencia al Padre. Cuando Dios te llama a caminar por el camino que Jesucristo nos ha trazado, ese camino o esa senda de justicia en la que muchas veces no queremos andar porque queremos andar a nuestra propia idea y nos salimos de nuestro camino, pues después vendrán las repercusiones. Tristemente, nos hemos dado cuenta, ustedes y yo, que ya hemos vivido un poco en este mundo, cómo al tomar nuestras riendas y al querer caminar por nuestro camino, nos hemos desviado, nos hemos equivocado y lo más crítico, nos hemos golpeado severamente. Y los golpes duelen. El tener que resarcir la problemática que generamos por querer hacer lo que nosotros queremos, no negándonos a nosotros mismos, duele y trae consecuencias que en muchas ocasiones se pagan de por vida. Y ese es el grave problema. Dios nos quiere llevar por un camino en donde Él ha trazado la justicia divina, en donde no tenemos por qué estar pasando situaciones que no necesitaríamos pasar. Pero para ir por ese camino necesitamos negarnos a nosotros mismos. El mundo, por ejemplo, piensa que el camino hacia la vida consiste en no negarte a nada a ti mismo, ser y tener una autosatisfacción y sobre todo satisfacción inmediata, ¿verdad? No te niegues cosas que la gente tiene y que ansías. Eso es lo que el mundo te dice. Esa es la mentira que Satanás trae a tu vida. Y por eso muchas veces la economía, el tiempo, las finanzas no las podemos disciplinar porque queremos no negarnos nada. Queremos este dulce y vamos y lo tomamos, aunque traiga consecuencias a nuestra vida. Queremos otra cosa y hacemos lo mismo. Y, por ejemplo, gente, por ejemplo, que está enferma de diabetes, que va y no se niega absolutamente nada. Yo me acuerdo de mi papá cuando tenía que irse a la hemodiálisis. Curiosamente, a él la máquina le determinó que tenía que tomar no más de 250 mililitros de líquidos al día, entre sopas, caldos, agua, lo que fuera. Cuando él se excedía y no se negaba a sí mismo una Coca-Cola pequeñita, se la tomaba y la máquina después lo hacía sufrir lo que no se imaginan. Como la hemodializadora sacaba todo lo excedente, pues se llevaba entre ello muchos minerales y entre esos minerales el potasio. Y desgraciadamente yo escuchaba cuando mi papá se ponía a gritar porque le daban calambres. ¿Y todo por qué? Por no negarse a sí mismo una situación que nada le iba a favorecer, que al contrario, él sabía que le iba a perjudicar. ¿Cuántas veces tú no has querido negarte algo y te das el placer, te das el gusto momentáneo, ¿verdad? Y después ahí vienen las consecuencias y a pagar con dolor y sufrimiento? Entonces, mis amados, nuestro Señor Jesús dice que la verdad es precisamente lo opuesto, que el camino para ganar la vida es negarnos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Entonces,
Ustedes y yo hemos sido llamados al amor y tenemos que vivir para Dios y para los demás. Y al entregarnos a nosotros mismos, Dios cuidará de nuestra vida. Así de sencillo es, mis amados hermanos. Entonces, eh, del pasaje que leímos de Éxodo, de los capítulos 37 y 38, pues para sacar el mayor provecho de nuestra vida es servir a Dios en todas las áreas de nuestra vida, en especial en el trabajo. Fíjense que para servir a Dios de todo corazón no hace falta que dejemos de trabajar. En la vida, por ejemplo, de Bezaleel, vemos un ejemplo de lo que leímos de alguien que sacó un mayor partido a su vida sirviendo a Dios en su puesto de trabajo. Él hizo todo lo que Dios le había ordenado que se hiciera a través de Moisés, ¿se acuerdan? Y vemos cómo Dios nuevamente es específico de cómo quiere que se hagan las cosas. Ustedes y yo hemos venido a creer y a poner nuestra fe en un Dios poderoso, en el único y uno verdadero, ¿verdad? Entonces, nosotros no nos vamos a acercar a ese Dios único, a ese Dios verdadero, a ese amo del universo, haciendo lo que nosotros queramos o como nosotros queramos. Realmente tenemos que acercarnos a Dios como Él quiere. Les he puesto el ejemplo de que si fuésemos ahorita invitados a, a, a la casa del presidente de la nación, ahí a Los Pinos, pues no podríamos llegar como Juan por su casa, ¿verdad? Tendríamos que ajustarnos a los protocolos que se establecen en Los Pinos. Tendríamos que llevar pues a cabo el protocolo correctamente. Entonces, mis amados, Dios establece las formas exactas de cómo tenemos que acercarnos a Él, de cómo tenemos que trabajar para Él, de qué tenemos que hacer para Él. Fíjense cómo a través de esta lectura vemos cómo Dios llena a su pueblo con el espíritu para el trabajo. Y acabamos de leer ahí en el capítulo 31, hace días, entre los versículos del 3 al 5, que Él ha llenado del espíritu de Dios a su pueblo, de sabiduría, de inteligencia y de capacidad creativa para hacer trabajos artísticos, para realizar toda clase de artesanías. Hoy quiero decirte que Dios a ti en lo particular te dio dones y talentos y que ya es necesario que empecemos a poner al servicio de Dios, mis amados. Gratamente hoy recibí un mensaje de una hermana que me está llamando la atención para ver si podemos empezar a organizar nuevamente desayunos para mujeres, actividades propias de la iglesia que teníamos anteriormente y que por alguna u otra razón se empezaron a dejar en el olvido. Hoy tenemos la capacidad y la posibilidad ya de reunirnos nuevamente y vamos a empezar a reactivar propiamente todos los ministerios que el Señor pues nos dio a través de los dones y talentos de ustedes. Porque recuerden que pues yo no soy el todólogo, ni pretendo ser el pastor que todo lo haga, ¿verdad? Ustedes tienen que participar y para algo Dios les dotó de muchas habilidades, talentos, dones que a mí honestamente me gustaría tener, pero que yo no tengo. He sido abierto con mi corazón, de verdad, abierto en ese sentido. Por ejemplo, yo, desgraciadamente, mi interacción con los niños no es muy favorable. No es porque yo los regaño, porque les golpeo, porque los maltrate, no. Simplemente porque yo no me sé expresar de alguna manera para los niños como ellos quisieran o pudieran entenderme. Pero yo veo la bendición en la vida de muchas de mis hermanas, sobre todo, y de algunos varones que tienen esa facilidad de hacer clic, de conectar con los niños, porque Dios les dio ese don. Entonces, cada quien tenemos que poner nuestro granito de arena, como coloquialmente decimos, pues para la obra de Dios. Por ejemplo, Bezaleel era un escultor y él fue elegido por Dios para construir el tabernáculo. Él respondió al llamado de Dios e hizo todo lo que el Señor le ordenó a Moisés. Trabajó en un equipo que incluía a un diseñador llamado Aholiab y logró grandes cosas para Dios.
Aquí vemos cómo la clave de su éxito fue ser un hombre lleno del Espíritu de Dios. El Señor nos ha estado llenando con su presencia, ha rebosado nuestra copa día a día, mis amados. Cada vez que nos acercamos a la presencia de Dios, el Señor no es mezquino. El Señor rebosa nuestra copa, adereza mesa delante de nuestros angustiadores, nos llena del poder de su Espíritu Santo. Y es posible que tú puedas ser un músico, puedas ser un escritor, puedas ser un artista talentoso, pero sin estar lleno del Espíritu, de nada sirve. Solamente serás un rockstar, un ídolo de las multitudes, pero eso no le sirve a Dios. Y a final de cuentas eso no va a servir para el reino de los cielos. Pero quiero decirte, cuando el Espíritu Santo de Dios llena a las personas, a la gente como tú y como yo, para esas tareas, el trabajo adquiere una nueva dimensión. Y quiero decirles que tiene un impacto espiritual mucho más grande, porque no lo vamos a hacer a nuestras fuerzas. El llevar el Evangelio de Jesucristo, el predicar su palabra, el hacer los desayunos para mujeres, alguna actividad para los varones, para los jóvenes, va a estar eh, provisto del poder de Dios y no va a ser bajo nuestras fuerzas, porque si no, por eso luego se hace muy pesado. Mis amados, nosotros no tenemos que llegar al activismo, tenemos que estar activos para el servicio de Dios, porque muchas veces nos hemos dado cuenta que hay hermanos que por el hecho de ser tratados o considerados, se vuelven activistas y andan haciendo aquí y allá y por aquí y por allá, pero muy alejados de lo que verdaderamente Dios quiere. Y por eso se cansan, se rinden. Hoy en el nombre de Jesús vamos a hacer las cosas como la palabra de Dios nos está enseñando. Primero, ser llenos del Espíritu Santo, que es lo que hemos estado viviendo durante ya más de 2 años prácticamente. Y esa llenura del Espíritu Santo nos va a llevar a tener un trabajo digno para nuestro Padre Celestial, sin, sin el punto crucial de llegar a sentirnos cansados, fatigados. El Señor es el que renueva nuestras fuerzas, nos da ánimo para seguir adelante. Entonces, mis amados hermanos, muchas ocasiones podremos incluso, ¿verdad?, no tener toda la habilidad natural que se requiriera para un trabajo en particular, pero cuando el corazón verdaderamente es tocado por el Espíritu Santo de Dios, nuestra vida cambia. Y eso nos va a llevar a hacer las cosas de una manera sobrenatural, excelentes para Dios. Sin lugar a dudas, yo creo que algo le pasó de esta manera a Bezaleel, ¿verdad? Algo le ocurrió a Bezaleel de esa manera porque todo lo hizo correcto, conforme lo que Dios le dijo. Él era tan hombre como ustedes y yo. También pudo haber tenido muchos descuidos, también pudo haber cometido errores, pero el Espíritu Santo de Dios siempre lo llevó a hacer lo correcto. A lo mejor tú y yo nos vamos a equivocar en algunas actividades que tengamos, pero el Espíritu Santo de Dios nos asegura que Él nos va a ir guiando por lo correcto. Y Él va a poner todas las cosas en orden para que salgamos adelante, mis amados, para sacar el mayor provecho de nuestras vidas, para llevar fruto y fruto en abundancia. Amén. Hoy yo le doy muchísimas gracias a Dios por todos aquellos de ustedes, como mis amados hermanos en Cristo, que sirven a Dios de todo corazón, por medio de sus habilidades, ya sea artísticas, ya sea en la educación, en los negocios, en las ventas, en el cuidado de la salud, en las leyes, en todas las áreas de trabajo. Porque cuando verdaderamente hacemos las cosas como para Dios, como también hemos sido enseñados, aún en nuestra área de trabajo somos bendición. Yo le doy gracias a Dios porque muchos de ustedes, así como Bezaleel, fueron llenos del Espíritu Santo, están llenos del Espíritu Santo y están haciendo todo lo que el Señor nos está mandando.
Ahora yo le oro a Dios, yo le ruego. Mi plegaria es que me ayude a mí en lo personal a sacar el mayor partido de mi vida, a mi vida, el mayor provecho a mi vida. Y también oro porque esta sea la bendición para tu vida este año. Que este año sea un año lleno de bendición en donde nuestra vida sea fructífera para la gloria de Dios. Amén. Entonces, este es el tema del día de hoy, mis amados hermanos, y vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios. Amén. Y para ello,